maravillas, como la dora lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Tratar de agradarte por nuestras obras, simplemente por hacer esfuerzos, por echar ganas. Y hoy queremos decirte que queremos hacer realidad en nuestra vida lo que dice tu palabra respecto a que hemos sido crucificados juntamente con Cristo en esa cruz, que nuestra carne ha sido despojada de su poder para dominarnos, despojada de su poder para dominar nuestra vida, para vencer el poder del espíritu. Esa carne ya no tiene más poder. Y por lo tanto hoy nosotros nos consideramos muertos al pecado, como dice tu palabra, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y queremos que durante esta reunión, el tiempo que tenemos juntos, sea tu Espíritu Santo el que manifieste su presencia a través nuestro, cuando hablamos, en cómo oímos, en el tiempo que estamos aquí, cuando abrazamos a nuestros hermanos. Y Padre, reconocemos que cuesta muchas veces permitir que tu Espíritu Santo sea manifestado, y queremos orar que hoy nuestra carne sea hecha a un lado, sea despojada como ya fue de su poder, para que tu Espíritu Santo sea el que hable y se manifieste y se muestre en medio nuestro. Señor, te necesitamos. Oramos que la reunión que tendremos hoy con tu iglesia sea para edificar nuestro corazón, para probarnos, para retarnos a crecer a tu imagen. Gracias por el enorme trabajo que se hace cada domingo para que esta reunión sea posible. Gracias por cada hermano y hermana que se esfuerza en estar aquí temprano, Señor, por los maestros de discipulado que hoy estudiaron desde temprano. Oramos que nos des fuerzas y nos ayudes a comprender que ese es el precio al que nos comprometimos alguna vez cuando dijimos que íbamos a tomar todos los días nuestra cruz y te seguiríamos. De eso se trata. Y oramos, Señor, que tú te glorifiques en lo que vamos a hacer hoy, que todo lo que hagamos aquí sea un olor grato en nuestras actitudes. Conoces nuestra alma, conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, y oramos, Señor, que en medio de lo que estamos quieres para tu iglesia. Toda la gloria es para ti. Lo reconocemos, lo declaramos hoy con todas sus letras. Todo lo que hacemos aquí es para ti, Señor, y queremos hacerlo bien, con excelencia, para darte honra y gloria solo a ti, Señor. Gracias. Y queremos esta mañana poner muy en especial las peticiones de nuestro corazón. Conoces las cosas que nos afligen, nos preocupan, las cosas que son áreas débiles en nosotros, y no queremos olvidarnos de ellas. Queremos entregártelas a ti, concediéndote, mi Señor, el control y el dominio de todas esas áreas de nuestra vida solo a ti, Señor. Gracias, Padre, te damos a ti alabanzas, te damos a ti la gloria. Tú eres digno, Señor, de recibir la honra y la gloria y la alabanza en medio de cualquier circunstancia. Gracias, mi Padre, oramos así en el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, si me hacen el favor, en Génesis capítulo número 1. Vamos a comenzar desde allí el día de hoy a retomar lo que habíamos estado estudiando. Esto es una secuencia, ¿de acuerdo? Es un estudio que tratamos de que si usted viene y toma solo ese estudio, bueno, le aproveche, lo entienda, le ayude. Pero el beneficio más grande se logra cuando usted viene un domingo y luego regresa el otro, porque lleva una secuencia. Entonces, lo que voy a poner en el pizarrón son solamente las principios más generales que hemos aprendido hasta ahorita. Estamos hablando del principio de la separación, que es el número 1 para la familia. El principio de la permanencia, todos tomados de Génesis capítulo 2. Permanencia, capítulo 2, versos 24 y 25. El principio de la unidad y el principio de la intimidad. Ok, no puedo por el tiempo regresar a darle los detalles, y me disculpo por quien esté aquí por primera vez, pero usted puede tener la información detallada de todos estos principios en la página de Senda de Vida, en Facebook, en YouTube. Por ahí están los estudios y usted búsquelos. No están por títulos, ¿verdad? Y después vamos a tratar de arreglar eso. Están por fechas, pero si usted más o menos agarra la onda de una fecha, puede llevar la secuencia. Bueno, estamos en el cuarto ahora, en el cuarto principio, que es el principio de la intimidad.
Y estamos hablando que una familia va a tener solidez en la medida en que estos fundamentos estén bien fuertes, ¿ok? Y hemos aprendido que estos fundamentos es Dios el que nos ayuda. Son posibles porque Dios nos ayuda. Nadie en sus fuerzas, nadie porque se porte bien puede poner un fundamento que solo Dios puede poner. Entonces explicamos que estos fundamentos son posibles, pero al mismo tiempo que Dios lo hace, nosotros tenemos que trabajar en ciertas áreas en nuestros matrimonios y en nuestras familias para que estos fundamentos se establezcan. Debo explicar, ahora que estamos en el principio de la intimidad, y por supuesto ustedes sabrán a la hora de estar hablando de este tema, que se aplica principalmente para el matrimonio. Entonces yo voy a poner aquí a papá y a mamá, ¿verdad? Y depende de la fuerza del fundamento de estos dos, es que se da la fuerza en toda la familia. Pero mucho cuidado con lo que voy a decir enseguida. Si usted tiene una familia que no es una familia tradicional de papá, mamá e hijos, si usted tiene una familia donde, por ejemplo, está usted la mamá y está como mamá soltera o padre soltero, o usted es viudo o divorciado o separado de cualquier tipo de familia, como las veíamos en las primeras clases, de todas maneras, quiero que me comprenda, estos principios se aplican. La diferencia es que una persona soltera, voy a poner aquí a una mamá soltera con, ¿cuántos hijos le ponemos para desafiarla? 2, 4, 6, 8, 9 hijos, porque cometió muchos errores, pues, ¿verdad? No tenía a Cristo y la regó. Está allí la mamá soltera con 9 hijos. ¿De qué forma? Rapidito, así rapidito, se aplica el principio de separación. ¿Se aplica para ella o no? Totalmente, porque ella es la mamá, no es la abuela, ni sigue siendo hija principalmente de la mamá. Por supuesto que va a ser hija, pero ahora es madre de 9 hijos. Entonces tiene que tomar su papel y no aventárselo a la abuela. Segundo principio, se aplica el de la permanencia. Se aplica en el sentido de que no le puede ella decir al esposo que está con él para siempre y para toda la vida. Pero eso le puede decir, aquí está la diferencia más radical y más importante, que cuando una mujer en este caso no tiene un esposo físico, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Quién toma ese papel? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿puede ella hacer un compromiso a estar fiel a Cristo por todos los días de su vida? Sí, es semejante, soy bien raro esto que voy a decir, pero es semejante a que ese es su matrimonio. Su compromiso principal es con el Señor, ¿de acuerdo? No con Juanito o Pedrito. Entonces, ¿qué sucede con el principio de la unidad? ¿Se aplica para una mamá soltera? Por supuesto, la misma cosa. ¿Por qué? Porque en su familia esa madre soltera establece los principios fundamentales de la Biblia y es lo que le enseña a sus hijos. ¿Ok? En ese sentido sí, puede permitir variedad en sus hijos, pero en la unidad, en lo fundamental, somos lo mismo y hacemos lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué onda con la intimidad en una madre soltera? Algunos dirán, no, pues sí, nomás que no es su esposo, pero sí la puede practicar. ¿Qué opinan de la intimidad en una madre soltera? ¿O en un papá soltero? Bueno, que se case la mamá soltera, amén. Eso diría la Biblia, sí, si es del Señor, que se case siempre y cuando sea en el Señor, ¿verdad? No con el primero que agarre por ahí, ¿sí? Sino que sea en el Señor, bien hecho. Pero ¿qué pasa con una persona que no es casada? ¿Cómo se vive, practica el principio de la intimidad? Exactamente, es lo mismo. Esa persona debe tener una relación íntima con Dios, pero ¿dónde cambia? ¿Se acuerdan de dónde brota la intimidad? ¿Cómo estamos formados como seres humanos? ¿Se acuerdan de estas 3 circulitos? ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Y la distinción ya habíamos dicho aquí, no necesariamente es tan estricta entre espíritu y alma, pero claramente en la Biblia se enseñan esos dos. Entonces, ¿cómo una persona que es una madre soltera puede tener intimidad en ese sentido? Acuérdense que el principio que vamos a aplicar aquí lo vamos a ver después para los solteros, ¿ok? Porque una madre soltera es eso, soltera. Si es divorciado, ¿cuál es su estado? Soltero. No existe el estado civil divorciado. Si alguien es viudo, ¿cuál es su estado civil?
soltero, porque no existe el estado civil viudo. ¿Okay? En la Biblia se reconoce a la viuda como una mujer desamparada, sin familia para sostenerse, a la cual le han muerto su familia, su esposo principalmente. Pero el principio que solo voy a adelantar ahorita, lo vamos a después a ver con los solteros. Esta mujer que va a estar en este ejemplo como una madre soltera, ¿cómo puede practicar el principio de la intimidad? Pues por supuesto que su intimidad más cercana es con el Señor. Su alma pertenece al Señor y por supuesto su cuerpo pertenece al Señor, como todos los que somos cristianos, casados o solteros. ¿Estamos? Pero la Biblia contiene indicaciones cuando hablamos nosotros de sexualidad. Allí la Biblia contiene indicaciones sobre cómo, fíjense bien lo que voy a decir, cómo debe vivir y expresar su sexualidad un hijo de Dios soltero o soltera. Y lo dije así, cómo debe vivir y expresar su sexualidad, porque algunos piensan que la sexualidad del soltero no existe y hasta que te casas, ¡pum!, Dios te la prende. Sí, ojalá, ¿verdad? Y los solteros saben de qué estamos hablando. Este impulso fuerte que hay diseñado por Dios, ya lo hablamos, pero hay indicaciones claras sobre cómo un soltero debe vivir y expresar su sexualidad. Y por lo pronto, como no es el tema de hoy, solo adelanto porque esta pregunta salió por allí, pero esta palabra define al casado y al soltero, ¿sale? Pero especialmente al casado, perdóneme, al soltero, la Biblia ordena que la sexualidad debe de ser expresada y vivida dentro de un contexto de pureza. Y vamos a estudiar después qué es la pureza sexual, en particularmente en el contexto de un soltero. Es soltero, soltera, tiene, vamos a pensar, 19 años, está en el clímax de su capacidad reproductiva, ¿verdad? Está en el clímax de las hormonas disparando para todos lados, las neuronas ahí van, ¿verdad? Creciendo, conectándose, pero la hormona está todo lo que da. ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad de un soltero? Lo vamos a estudiar aquí. Vamos a estudiar con detalle cómo se vive con pureza sexual. Entonces, solo para meternos un pasito y luego nos vamos a regresar a lo que venimos a ver el día de hoy. Es esto, pero solo para dar un pasito. Pureza significaría para el soltero negar su sexualidad. No, buena respuesta. Pureza significa reprimir la sexualidad. Ahí ya oí menos nos, ¿verdad? Pues a veces, hermano, depende, ¿verdad? No, para nada, no es reprimir. Vamos a estudiar cuál es la implicación, porque de hecho muchos de los que están aquí o estarán escuchando esto pues son solteros. Pero acuérdense, se aplica para una persona que nunca se ha casado principalmente, pero también se aplica para una mujer que es madre soltera o un varón que es padre soltero o no está en una relación bíblica de matrimonio. Y la pureza sexual la vamos a estudiar con sus detalles. Y de aquí, ¿a dónde creen que esto nos manda? Pues a la impureza sexual. Y vamos a ver el tema con bastante detalle de la pornografía o las personas que terminan con una adicción a la satisfacción sexual. Así como hay adictos a la cocaína y a la heroína, hay adictos al sexo. Y no necesariamente estoy diciendo adictos a tener relaciones sexuales con otra mujer o con un hombre. Estoy hablando de personas adictas al sexo, normalmente con pornografía. Y vamos a ver las secuencias que hay una vez que una persona se ha metido por ese caminito. ¿Qué sigue en la adicción sexual? ¿Dónde termina? ¿Cuál es el fondo? Y lo más importante, ¿cómo se sale de allí? Porque hay mucha gente adicta a la sexualidad que no ha sabido vivir su sexualidad en pureza y entonces está adicto. Personas que no pueden pasar más de 15 días sin cometer o entrar en masturbación. Personas que consideran que su intimidad tiene que ver con ver pornografía y otro tipo de cosas, hasta cuestiones que ya hemos mencionado aquí, como la conducta homosexual y todo tipo de desviaciones que la Biblia contempla. Pero no tiene sentido estudiar eso si no ponemos el fundamento de la intimidad y la sexualidad. Por eso yo me regreso aquí al punto que vamos a expresar ahora. Vamos a pensar que en este círculo tenemos a una mujer y de este lado tenemos un varón. El varón también tiene espíritu, alma y cuerpo.
Ya dijimos que según Génesis 1 hay una clara diferencia entre hembra y macho, varón, mujer, ¿cierto? Masculino, femenino. ¿Alguien se quedó con dudas sobre este asunto del género? En Génesis 1, varón y hembra los creó, y los dos están creados a imagen de ¿quién? A imagen y semejanza de Dios, ¿sí? ¿Alguien se quedó con dudas de esto? ¿Seguros? Hasta ahorita tenemos otras preguntas ahí que han llegado. Hay otras. ¿Tienen que ver con esto? No las puedes leer, ¿verdad? No, entonces no. Guárdalas ahí. Muchas gracias. Si tienen más preguntas, ahí en la mesa les dan unos papelitos y ustedes hacen unas preguntas, las que gusten. Entonces, ya habiendo definido que tenemos dos géneros y nada más dos, masculino y femenino, quiero que vayan por favor a Génesis capítulo número 1 y van a encontrar esta frase que se escribe en sus Biblias. Está escrita en sus Biblias cuando Dios termina en el capítulo 1 la obra principal de la creación, verso 31. Obsérvenlo ahí, 1:31 de Génesis, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho. Ahí ya están incluidos varón y mujer. Y he aquí que era, ¿qué dice su Biblia? Bueno, pero no solo bueno, en gran manera. Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ojo. Entonces, este ser espiritual, ser humano, que tiene un cuerpo con un género, de acuerdo a la naturaleza que Dios nos ha dado, tiene en su naturaleza como alma y cuerpo, no solo como cuerpo, tiene sexualidad, ¿okay? Que está ligada al género que Dios nos ha dado. Pregunto aquí entonces, según la información que tenemos de la Biblia, ¿la sexualidad como Dios la diseñó es buena o es mala? Ok, esa es la primera leccioncita que tenemos que captar el día de hoy. La sexualidad que Dios nos ha dado es buena, ok, como tal, como fue diseñada por Dios, es buena. Cuando dice, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ya tenemos al varón y a la mujer. Y la pregunta obvia es, ¿ellos ya estaban completos? ¿Estaban con sus órganos reproductores? Claro, estaban todos completos, ¿ok? Entonces es buena. La semana pasada vimos que donde no se consideró como bueno fue cuando Adán estaba solo. Y hablamos la semana pasada de cómo Dios toma de la costilla, crea a la mujer, y ahora la sexualidad del varón se puede unir a la sexualidad de la mujer. Y por eso dijimos que estas dos sexualidades son complementarias, ¿ok? Complementarias. Una necesita de la otra para poder expresarse en plenitud. Pero no quiere decir que un soltero no puede expresar su sexualidad, ¿okay? Ya hablaremos de ello. Expresar sexualidad, no dije tener relaciones sexuales, ¿verdad? Porque claramente en la Biblia eso está considerado como un pecado. Pero lo que le pido que usted y yo hagamos es meter entonces la verdad de la Biblia a nuestra circunstancia. Algunos de nosotros, quizás y muy en especial los hermanos mayores de 60 que estén aquí, mayores de 50, habrán escuchado una tendencia hacia el extremo, donde se nos enseñó y se nos dijo que la sexualidad, simplemente por ser sexualidad, era mala, y todo lo que se relacionaba a sexualidad y religión era como agua y aceite. Se nos enseñaba el pudor al punto de ser legalistas, ¿verdad? Y era un extremo. Aquellos de ustedes que tienen de 25 años para abajo, o podría decir en algunos incluso más de los 50 para abajo, si usted cuenta la revolución por ahí de los 60, especialmente el 68, ahí empezó la revolución sexual. Entonces depende de dónde haya vivido, pero normalmente ya de 25, 30 para abajo, si usted tiene esa edad, usted está escuchando el otro extremo. Los abuelos escucharon el extremo de que todo lo que tiene que ver con sexualidad es malo. Inventaron nombres extraños para nuestras partes del cuerpo, ¿cierto? Y no me diga cuáles, no quiero saber cuáles le enseñaron a usted, pero inventamos esas cosas. Y por el otro lado, ahora los jóvenes, los que están abajo de los 30, de los 40 años, han escuchado el otro extremo, que todo se vale, que el sexo es tan bueno y es algo libre, como es como dar un apretón de manos a alguien. Y si simplemente tienes un impulso sexual, pues te vas, buscas a alguien. Dicen hoy, siempre y cuando lo hagas de forma segura.
siempre y cuando no te contagies enfermedades de transmisión sexual o el VIH o el papiloma, etcétera, y hagas de forma segura la sexualidad, pero exprésala. Es más, la puedes expresar tan libremente que si quieres hombre con hombre está bien, mujer con mujer, o un hombre con 3 o una mujer con 8, o quieres expresar tu sexualidad, y se van a cosas que ni quiero mencionar porque tengo temor que me pregunten ¿y eso qué es? Y yo te tenga que explicar. Pero una torcedura de cosas que hay cuando se van por el camino en el cual destapan la sexualidad humana para hacerla como un libertinaje. No es bíblico. Necesitamos meter la verdad bíblica. Por el otro lado, los abuelos que estén aquí, quizás las cosas que te enseñaron tampoco son bíblicas. Te gustan más porque por lo menos te asustan y te cuidan, y por lo menos eres más recatado, ¿verdad? Y tienes más reserva. No como los muchachos locos que hoy andan y se acuestan con una persona diferente cada fin de semana, ¿no? Y entonces los abuelos pueden pensar que esto es correcto. Si no es bíblico, tampoco es correcto. Y por eso estamos partiendo del punto de la Biblia. No estamos partiendo del punto de explicarte todo lo que está mal, si no, no acabamos. No acabamos. Podría darte la historia de la sexualidad dentro de las tradiciones cristianas, y la historia de la sexualidad dentro de las tradiciones musulmanes, y dentro de las tradiciones hindús, y dentro, no acabamos. Por eso mejor partimos de la escritura. Y vamos a contestar hoy una pregunta. Si tenemos a varón y mujer, que claramente son dos géneros, con su sexualidad ligada, ojo, ligada ¿a dónde? ¿La sexualidad llega hasta el cuerpo o va más allá? La sexualidad humana, ¿hasta dónde va? Hasta lo más profundo de nosotros, pero especialmente al alma. O sea, acuérdate, cuando tú mueras, tú vas a seguir siendo de ese género que eres, ¿sí? Algunos piensan, ay, qué padre, en el cielo me van a dar alas, ¿verdad? Me voy a ver bien divo. No, vas a seguir siendo varón, vas a seguir siendo mujer. Está ligada. La sexualidad, pues, está ligada al cuerpo y al alma. No se limita al cuerpo, es todo lo que nosotros somos. Entonces la pregunta que vamos a contestar es: ¿para qué creó Dios el sexo? Buena pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la sexualidad? ¿Por qué? A ver, los muchachos de universidad o de prepa, ¿cuáles son algunos de los métodos de reproducción? Aquí estamos hablando del método de reproducción sexual. Menciónenme otros. ¿Cuál? Artificial, correcto. Ese sería en un sentido sexual, ¿verdad? Porque se hace de forma artificial lo mismo que se pretende hacer a través del método sexual. Pero ¿cuáles son otros? Asexual. O sea, ¿hay seres vivos que se reproducen sin relación sexual? Sí, menciónenme ejemplos. Bacterias, caballito de mar, bueno, allí sí, en un sentido. Las flores, por supuesto, ¿verdad? Tenemos el polen y se fecundan otras flores llevando por las abejitas, miren qué interesante, o a través de medios que Dios creó las semillas de una a otra para que se polinicen y fecunden y tengamos todo eso. Pero en el caso nuestro, qué interesante, ¿por qué? Vean la naturaleza y vean al ser humano, ¿por qué nosotros tenemos sexo? ¿Cuáles son los propósitos por los que Dios inventó el sexo y le dio a Adán la posibilidad de tener aparato reproductor masculino con un diseño perfecto, y a la mujer aparato reproductor con todo el aparato femenino con un diseño perfecto? Acuérdense que aunque estamos viendo un mundo caído, de todas maneras vemos que se ha preservado parte del diseño original de Dios. Está corrompido, pervertido, torcido por la mente humana porque el espíritu está muerto, pero vemos de todas maneras este efecto. La primera respuesta está en Génesis 1:28, ¿ok? Aquí voy a poner el propósito número 1. Ya escuché que aquí los muchachos lo mencionaron. Fue la primera respuesta que dieron. ¿Por qué Dios crea el sexo? ¿Qué dice Génesis 1:28? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, de forma muy simple, el primer propósito del matrimonio es la reproducción. ¿Ok?
no dije mal, dije el primer propósito del matrimonio, pero es el primer propósito de la sexualidad humana. Fuimos diseñados para poder reproducirnos, ¿ok? Ahora, mucho ojo con esto, porque pueden empezar a saltar las preguntas de forma inmediata. Si el propósito del sexo, de la sexualidad humana, el primero que vemos en Génesis 1:28, es fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, si ese es el propósito principal, reproducción, menciónenme, ojo, expresiones sexuales del ser humano que no tienen nada que ver con ese propósito. Repito la pregunta o la refraseo. Menciónenme formas en que el hombre utiliza su sexualidad y nada tiene que ver con eso. Los homosexuales, las personas que tienen una conducta homosexual. Fíjense bien, esto va a tener que ver con uno de los propósitos, pero instantáneamente rompe, anula esa función de la sexualidad humana, que es reproducirnos. Porque por más que tú oigas en las noticias, han escuchado en los últimos 4 o 5 años las noticias de hombre embarazado en Suecia. ¿Las oyeron? Y mucha gente se las come así, piensa que sí. Un hombre, un ser humano en su pancita ahí a un lado del suadero, empezó a crecer el bebé. Porque no conocemos ni las cosas más básicas, ni las más esenciales. Entonces, ojo, esas noticias que ustedes muchachos han oído alguna vez: hombre embarazado en Suecia, hombre embarazado en Europa, hombre embarazado. No es un hombre, es un transexual, una mujer que es transexual y toma el rol, el género del varón, y en estas relaciones curiosas se enamora de otra mujer. En esas relaciones se enamora de otro hombre. O sea, fíjate, es una mujer que es transexual, o sea, se comporta como hombre y se enamora de otro hombre. Si no entendiste, no te preocupes, pero es algo extraño. Es algo extraño. Entonces, tiene biológicamente, su cuerpo es una mujer. Tiene su matriz, tiene sus ovarios, tiene todas las funciones reproductivas. Y entonces, a través de medios artificiales o de los medios naturales, se deposita el semen, el esperma, se une al óvulo o por inseminación artificial, los medios que sean, y el bebé crece, está creciendo en el útero, está creciendo ahí en la matriz, esos 9 meses normales. Pero para la publicidad y para los movimientos es muy padre decir, pues, que es un varón. Y ves la foto de esta persona con barba y su pancita. Y la ves y es así, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa, no? Mucho respeto a esas personas. Cristo les ama. Respetamos a las personas. No estamos de acuerdo con la conducta, pero respetamos a las personas y les decimos que Cristo les ama. Nuestro papel como la iglesia de Cristo es amarles a ellos. Pero la conducta de sexualidad es una conducta que no es de acuerdo al diseño principal de Dios. Entonces ahí observan la primera cosa: reproducción. Otra idea que puede, bueno, menciónenme otro ejemplo. ¿De qué otra manera expresamos sexualidad que no tiene que ver con esto? ¿Les ayudo? Cuando algún ser humano, más atrás, ¿cuántas personas se ocupan para que se pueda dar la reproducción sexual? Entonces, si hay una expresión sexual en solitario, ¿tiene que ver con ese propósito? No. Ahí entran todos los tipos de expresión, manifestación sexual que son esencialmente solitarios. Desde la persona que se estimula por ver, lo que sea, ver, hasta la persona que fantasea, o la persona que se masturba, o la persona que practica algún tipo de fetichismo, se llama, ¿verdad? Donde se utilizan objetos. Hasta ahí llego, ¿verdad? Para no hacer que me pregunte. Pero se utilizan objetos. Entonces, esencialmente es una actividad solitaria, y por definición está fuera de este punto aquí, que es el propósito reproductivo. Ahora, vamos a ver el segundo propósito. Esto empieza en un sentido a ponerse interesante,
Pero este segundo propósito aquí, lo voy a poner en verde, está implicado en lo que acabamos de decir atrás, y es la intimidad. Otro de los propósitos por los cuales Dios diseñó el sexo, miren qué interesante es, no solo para tener hijos, no solamente eso, porque allí entran matrimonios que por algún efecto directo o indirecto del pecado no pueden tener hijos. Entonces diríamos, entonces no deben tener relaciones sexuales si son esposos. No, sí las pueden y las deben tener, solo que por la causa del pecado y de algún efecto directo o indirecto del pecado no van a nacer hijos, ¿verdad? Porque hay algún problema, alguna enfermedad, algún daño. Pero en el área de la intimidad, como ya dijimos, ellos son íntimos primero en espíritu, luego son íntimos en alma, y el resultado natural de estas dos intimidades, ¿cuál es? Una intimidad en cuerpo, ¿verdad? Dice la Biblia, serán una sola carne, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, quiero que note esto. El principio básico de la razón por la que Dios diseñó el sexo dentro del matrimonio es reproducción y es intimidad. Usted ha venido a las clases anteriores. ¿Es posible que una persona tenga relaciones sexuales con otra sin ser íntimos? Sí, llevan más que su solo cuerpo, pero mucha gente tiene sexo y nada de intimidad. Entonces, los matrimonios que están aquí, mucha atención, voy a darles en un paréntesis una cosita que vamos a ver después, la diferencia de la sexualidad masculina a la sexualidad femenina. Básicamente, si tú me permites usar aquí arriba, te pondría lo que es la curva de la excitación sexual femenina. La curva de la excitación sexual femenina es más o menos así. Ok, aquí se me acabó el pizarrón, pero es una curva, digamos como si fuese una montaña, ¿verdad? Que tiene una subida suave, tiene una platea que se llama acá arriba, y luego desciende más o menos con la misma intensidad. Estoy hablando de la respuesta sexual femenina. O sea, que aquí arriba, en la cima de la montaña, tendríamos el orgasmo. ¿Ok? Estoy hablando de la mujer. ¿Cómo es la respuesta sexual masculina? ¿Se acuerdan ustedes? La respuesta sexual masculina, si la empezáramos, atención varones, si la empezáramos al mismo tiempo, la respuesta sexual masculina es algo así y así. No es que está mal, son diferentes. Entonces, fíjense bien, en el caso de la mujer, la parte sexual está íntimamente ligada a sus emociones, íntimamente ligada. O sea, que en el caso del esposo y la esposa, vamos a pensar por allí un viernes en la tarde, en la noche, que los hijos están acostados, ¿verdad? Hasta allí. Vamos a pensar en eso. Cuando él está pensando en hacer el amor con su esposa, en tener relaciones sexuales con su esposa, el varón tiene que empezar, digamos, la preparación mucho antes, porque está ligada a la emoción. Entonces son asuntos de qué hermosa te ves, espero llegar a la casa y verte cuando llegue a la casa, y ya me imagino cómo vas a estar, ¿verdad? Espero que no lavando ahí, ¿verdad? O bañando al perro. Pero me entiende, empieza desde atrás porque es emocional. Cuando la mujer llega al clímax, este tiempo de quedarse abrazados es lo que tiene que ver con el área de intimidad. Muy importante estar abrazados, y a veces hablar, o a veces simplemente estar abrazados y hacerle así, ¿verdad? O aquí, o rasurarle la ceja del medio, lo que sea que tengas que hacer con tu esposa. Pero ¿qué pasa con el varón? El varón, tenemos los cables diferentes, y el varón, la parte sexual es más orgánica, biológica. En promedio, dicen los que sí saben, que son médicos, que aproximadamente cada 72 horas los tubos seminíferos, nuestros testículos, se llenan de líquido seminal y tiene que ser descargado. Y entonces el varón está ligado en su sexualidad, no digo que no hay emociones, por supuesto que las hay, pero está ligado más a la parte física biológica. Entonces,
para la mujer llegar y vivir y experimentar su sexualidad al máximo, tiene que venir con un tiempo de trabajo, ¿verdad? Para construir esa colina. ¿Ve la línea azul? ¿Sí ve la línea azul? E ir subiendo poco a poco, hasta que llega al clímax y luego desciende poco a poco y poco a poco. ¿Cuánto tiempo? No sé, no le voy a decir minutos. Cada persona es diferente, pero esa es más o menos la curva. El varón puede llegar, ¿verdad? Todo lleno de grasa, todo lleno de manteca ahí, de fierro, ¿verdad? O sudado. Se echa un baño en 3 minutos, tiene una relación sexual en 10, 15 minutos y regresa a trabajar. La mujer normalmente, esto es el promedio, no, necesita un tiempo para preparar el clímax y luego otro tiempo para bajar de la platea, se llama. Entonces, un matrimonio, vea esas dos curvas, tiene que trabajar muchísimo. ¿Y por qué estoy haciendo este comentario? Porque si el propósito de la sexualidad es la intimidad, es una barbaridad. Déjeme decirlo, ¿va? Con mucho cariño a los varones. Yo sería un bruto, yo como varón sería un bruto si no entiendo la respuesta sexual de mi esposa. Y llego, ¿verdad? Y yo ya me divertí y ella apenas va empezando. Así que ya. Yo, no ella. Yo sería un bruto. ¿Sí? Y discúlpenme o perdónenme la palabra bruto, pero no, bruto no significa más que alguien que no tiene en cuenta el pensamiento de otros o lo que está pasando afuera. Entonces, esto aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque el varón entiende entonces que, mira, para hacer un trabajo adecuado, digamos, tenemos que medirle a cómo son nuestras curvas. Entonces yo tengo que tener, digamos, algo de dominio propio, ¿verdad? Para trabajar de esta forma. De esta forma. ¿Por qué? Porque en el caso del varón, el clímax está ligado a la erección del pene. ¿Ok? Está ligado a eso. Es decir, normalmente una vez que se ha tenido eyaculación, se pierde la erección del pene. Y es muy importante para el orgasmo femenino la erección del pene. Entonces, cuando se da la parte de éxtasis antes que la mujer, es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces es muy importante que la pareja, fíjate, hermanos, hermanas, entiendan cuánta intimidad se ocupa. Tienes que hablar de eso. Tienen a veces 10 años y no saben qué pasó. Pues quién sabe, pero no le pregunto porque se enoja. Tienen 10 años casados. Él no entiende a la mujer por qué hace esto y por qué esto no lo hace y por qué a veces sí y a veces no, y a veces no entendemos, porque el hombre quiere llegar y en 5 minutos ya él está listo. Es más, ya estaba listo. Pero la mujer no, la mujer ocupa su curva. ¿Por qué menciono esto? Todavía no vamos a ver a detalle desmenuzado esto. Pero ¿por qué es tan importante? Porque otro de los propósitos de la sexualidad que está diseñada para vivirse dentro del matrimonio es la intimidad, que la pareja se acerque. Entonces esta es una buena razón para que ustedes platiquen. Amor, ¿qué te pareció lo del ropero? ¿Lo volvemos a hacer o no? Abran su Biblia en Cantares. De nuevo, este libro le da en la cabeza, y pudiera decir le da en la boca, a aquellos que dicen que Dios y la Biblia no hablan de sexualidad, que es un tema tabú, dicen en la Biblia. No, el que dice eso no conoce la Biblia, punto. Cantares es un poema, una serie de poemas de amor que se escriben el esposo y la esposa. Está en sus Biblias después de Eclesiastés y tiene unas cosas allí sumamente interesantes. Miren, quiero leerles algunos pasajes que nos dan esta idea de intimidad que va más allá de la pura cuestión sexual, genital, ¿verdad? De orgasmo. Va más allá, va más al tiempo en el que están estas personas juntas, al alma de estas personas. En Cantares capítulo 1, observen por favor el verso 13. Van a empezar a notar, Cantares 1:13, van a empezar a notar erotismo, por supuesto, ahí en Cantares. Pero quiero que observen que estos pasajes que vas a leer te dan una idea de una intimidad
que no es común, no existe cuando solo es una cuestión sexual, de solo genitales, ¿verdad? Que insistimos, la Biblia no contempla una sexualidad de solo genitales. Somos un ser complejo, espíritu, alma y cuerpo. Nuestra mente, nuestra psique es una cosa que no terminan de entender, con todas las emociones, consciente, subconsciente, el pasado, las cosas que nos excitan, el concepto de belleza. Es una cosa increíble, impresionante. Es un error separar la sexualidad de todo lo que nosotros somos. Pero observen Cantares 1:13 y miren qué intimidad hay entre el esposo y la esposa. Dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Obviamente, ¿quién está diciendo esto? La esposa se lo está diciendo al esposo. Y está hablando de esta posición en la cual, si lo vemos así, la cabeza del amado, del esposo, está reposando en esta parte en la esposa. Y entiéndanme, la sexualidad sin esa intimidad, los que saben de qué estoy hablando me van a entender. Entre menos intimidad, más animal se hace la sexualidad. Más es asunto de penetración, de asuntos genitales, más es asunto de orgasmo, normalmente para una sola de las partes de la pareja, ¿verdad? Egoísta, que voy, te uso, ¿verdad? Y ya termino y ya te desecho y no te hablo en una semana hasta que vuelva a necesitar. Ese es el tipo de sexualidad equivocada de la que estamos hablando, porque saca de la sexualidad la intimidad. Aquí estás hablando que la mujer dice: mi amado es como un manojito de mirra que pongo entre mis pechos. Está hablando de esa cercanía que anhela la mujer. Fue diseñada así. El 99.9% de las mujeres anhelan conversación antes de esto, conversación después de esto, y conversación después y mucho antes de eso. Porque lo más importante en el 99.9% de las mujeres es la relación. Para el varón puede ser más fácil la parte biológica, orgánica, nada más, sin conexión. Por eso quien tiene que trabajar duro es el varón, ¿verdad? Para construir esto. Compárelo por favor con Cantares capítulo número 2, capítulo 2 y verso 2. Observen lo que dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Habla de esta admiración que tiene el esposo a su esposa. Puede haber muchas mujeres, pensando en el esposo, que son bonitas, pero ¿cuál es la actitud del esposo hacia su esposa? Que mi esposa sobrepasa a todas. Las demás son espinos al lado de ella, porque ella es como los lirios. No voy a usar la frase de aquellos bribones que decían: tú eres la catedral, las demás son capillitas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un esposo que la tiene en la más alta estima. Verso 3: como el manzano entre los árboles silvestres, fíjate lo que contesta ella, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Compárenlo con el verso 6: su izquierda, miren esto, qué hermoso, ¿no? Su izquierda esté debajo de su cabeza y su derecha me abrace. Ahora, a ver, imagínense, ¿cómo es esto? Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. No es, fíjense bien, no es una posición eminentemente sexual. Si usted imagina eso, no puede haber coito, porque ella está boca arriba y él está de lado hacia ella. Es una posición de cercanía, de intimidad, y la sexualidad en el matrimonio está diseñada para eso. Entonces, otro tip, otra cosita que puede ir echando a la bolsa donde quede. Hay matrimonios que por cuestiones de salud, por cuestiones a veces en ciertas etapas del embarazo, no se puede llegar al coito completo donde haya orgasmo para ambas partes. De todas maneras, de todos modos, esta parte es súper importante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Especialmente los casados. Súper importante. Puedes tener una tarde, una noche de estar abrazado, abrazada con tu esposo o esposa, sin que necesariamente
esto tenga que ver con una cuestión sexual. Por supuesto, hay circunstancias en que eso es imposible y termina como es la reacción natural de cualquier ser humano, ¿verdad? Pero lo que quiero explicar es que no se limita a asuntos de coito y ya, nada más. Una penetración del pene y la vagina y ya se acabó. No es tan blanco y negro. Hay muchas implicaciones, hermanitos, sobre la intimidad del matrimonio. Otra comparación que les puede ayudar, está lleno Cantares, no sé ni cuál usar, ¿verdad? Tengo aquí muchísimos, pero quiero que por favor vean, si es tan amable, 3:4. Apenas hube pasado de ellos un poco, estaba hablando de los guardas de la ciudad. Ella está buscando, ¿verdad?, al esposo. Y dice: hallé luego al que ama mi alma. ¿Se fijan en esa frase, esposos? ¿Se fijan, esposas, qué dice la esposa de él? Hallé al que ama mi alma, porque esto es más profundo que un asunto sexual. Al que ama mi alma. Lo busqué, dice allí, perdóneme, lo así, ¿qué quiere decir así? Lo agarré y no lo dejé. No será que se le vaya, hasta que lo metí, dice, en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Esto está hablando de intimidad. Y miren, por favor, esto está lleno de tips, ¿sale? Agarre el que le sirva. Esto que estamos diciendo para la intimidad tiene que ver con el principio de la separación. Les damos el tip, esposos, de que ustedes tengan en su casa, en la casa donde ustedes viven, un espacio que sea completamente aparte, solo para ustedes. Que no entre ahí el primo, el sobrino, la vecina, el aguador, entra ahí, ¿verdad? Cuando va a dejar no, que sea solo de ustedes, íntimo. Normalmente esa es la alcoba a la que la Biblia se refiere como nuestra alcoba, nuestra habitación, nuestro aposento. La cama donde solo nosotros dormimos. Y claro, la familia puede ser íntima y tener eventualmente a los hijos allí. Eso tiene su lugar. Pero lo que quiero explicar es que hay matrimonios, mira, es bien chistoso, tienen todo esto está en su lugar, pero como viven ahí con la tía, tienen una cobija que separa la cama de ellos de la cama de la tía. Entonces no pueden hacer nada, porque la tía oye algo y chamacos, déjense ahí, ¿verdad? Y pobres jovencitos no tienen ni un espacio para tener intimidad. Otros tienen un espacio por ahí, pero su casa siempre está llena de otra gente. No han hecho el principio de la separación y no pueden ni discutir ellos solos, porque siempre está ahí. No, yo creo que tiene razón, cuñado, tiene razón. Siempre se está metiendo otra gente. Siempre. O tienen una tarde libre de felicidad y toda la familia se entera. Ya los oímos ahí arriba, ¿verdad? O sea que estuvieran peleando u otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la tercera cosa que Dios ha diseñado, para la que Dios ha diseñado la sexualidad? Ya voy a terminar para no dejarlos así, porque si no, para esto. Y sí, ese también es uno de los propósitos originales del matrimonio: por placer. Quiere decir que los matrimonios, puesto en plata, deben, siendo bien bíblicos, sostener relaciones sexuales por el solo placer de hacerlo. Alguien me dijo hace muchos años, y me gustó su frase y se la robé. Le preguntábamos, bueno, ¿ya no van a tener más hijos? No, ya cerramos la fábrica, ahora es parque de diversiones. Esa frasecita es esto. ¿Me entienden? Claro, solo para ellos dos. No está abierto al público, ¿okay? Exclusivamente para la pareja. Vamos a platicar de esto en la siguiente clase, pero lo que quiero que observe, esta es la razón por la que Dios, cuando forma a Adán y luego crea a Eva de la costilla de Adán, sopla aliento de vida y les da esta es la razón por la que les dio su sexualidad. Así como podríamos platicar, muchachos, ¿cuál es el propósito de los ojos en el ser humano? No solo ver, pero ese es el principal, ver.
Entonces, ¿cuál es el propósito del que Dios nos dio sexualidad? Esto, para que en el contexto del matrimonio podamos tener hijos. Segundo, para que la pareja se amarre y se acerque de la forma más cercana que jamás te podrías acercar a nadie más. Por eso dice, los dos eran una sola carne. Y tercera, mire qué interesante, placer por el gozo de. Y por supuesto, las personas que han vivido, mucho cuidado con lo que voy a decir, las personas que han vivido y disfrutado su sexualidad como la Biblia ordena, pueden comprobar que la relación sexual en el contexto del matrimonio, de intimidad con tu esposa, tu esposo, es de las cosas más placenteras que hay. Más placenteras. Tanto placer nos da a nosotros nuestra sexualidad, una relación sexual, que cuando no se ordena con pureza, no sé dónde dejé la palabra, creo que ya la borré, cuando no se ordena con pureza, se desvía y se hace una fuerza que puede destruir a las personas. Podemos platicar, si ustedes gustan, de los cambios cerebrales que hay cuando tú tomas cocaína o te inyectas heroína. Hay cambios en tu cerebro, y te voy a platicar de los cambios en tu cerebro que hay cuando ves pornografía. Te vas a quedar de a 6. Increíble esto, increíble. Lo que estoy diciendo en plata es que es más poderosa la adicción al sexo que la adicción a ciertos químicos. Y la persona que no tiene control de eso, esta fuerza tan grande, tan arrolladora, que nos puede hacer las peores tonterías, puede terminar destruyendo tu vida. Por eso la Biblia no dice no expreses tu sexualidad, dice sí, pero en pureza, y sí en el contexto del matrimonio. Y ahí sí, digamos, dale vuelo a la hilacha, ¿no? Diviértete. Pero en ese contexto exclusivo, cuando la sacas de ese contexto, es como si tuvieras una ametralladora de esas calibre 50, ¿verdad? En el automático. O tuvieras una manguera de bombero. ¿Quién de ustedes podría, ustedes solos, manejar una manguera de bombero? Ahora algunos dicen, yo, pastor, no es cierto. Te traerías y se ocupan 6, 4, 5 personas para manejar. Así es la sexualidad. Si no tienes cuidado, si no la manejas bíblicamente, si no usas de pureza, vas a tener dificultades con esto. Entonces es sumamente importante entender el contexto. ¿Ok? Bueno, aquí hay otras preguntas y muchísimas gracias por ellas. Vamos a estarlas contestando con el tiempo. Ahorita yo ya me robé 10 minutos del tiempo de ustedes y vamos a terminar orando. Señor, te damos las gracias por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a entender la sexualidad que nos has dado, que es para disfrutarse en el contexto del matrimonio, en una pareja que tiene fundamentos bíblicos, que te tiene a ti en el centro, y es cuando la sexualidad de verdad se entiende para lo que fue diseñada. Oramos por aquellas personas que estén siendo presa, siendo esclavos, siendo adictos a esta área de su vida que diseñaste para ser una bendición, pero que ahora en algunos se ha convertido en su carga más pesada, lo que más les daña, más les aleja, esa manera de tener una vida sexual que los aísla, cuando ellos profundamente lo que anhelan es conectarse a ti. Oro, Señor, que por encima de lo que hemos dicho, tu Espíritu Santo obre para enseñarnos que la necesidad más grande, el anhelo más profundo, es de una intimidad contigo, y que cuando alguien llena ese anhelo, tú llenas su corazón y son íntimos tú, Señor, y esa persona, es que entonces podemos empezar a controlar lo que está fuera de control en nuestra vida sexual. Oro por los matrimonios, ayúdanos a ser sabios. Tu palabra nos enseña que debemos estar casados sabiamente. Se requiere sabiduría, se requiere trabajo, se requiere platicar. Oro, Señor, que otra vez nos muevas a los que estamos casados aquí a hablar, a platicar, a tomar tiempo y sacar estos temas que pueden ser incómodos, de los cuales puede haber heridas. Y oro muy, muy en particular, Señor, por nuestros amados hermanos solteros, nuestras amadas hermanas solteras. Muéstrales, Señor, que confiando en ti es posible vivir nuestra sexualidad en pureza, sin negarla, sin querer apagarla, sin reprimirla, pero sí dentro de los parámetros que tú nos ordenas como tus hijos, como creyentes, esperando hasta el tiempo en que nos concedas casarnos y formar una familia de acuerdo a tus planes, para que entonces podamos expresar a plenitud
la sexualidad que tú nos diste de acuerdo a tus propósitos, Señor. Gracias, Padre, te damos a ti la gloria. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Maravillas, honor, adorar, lección, alabanza.